Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotras en esta ocasión para el Centro León. El concurso de arte Eduardo León Jiménez es muy significativo, es siempre un evento extraordinario. Una de las iniciativas privadas de apoyo a las artes de mayor permanencia en la región. Este concurso ha sabido transformarse según las necesidades culturales del contexto y ha procurado potenciar y visibilizar lo que es la producción de sentidos relacionada con el arte contemporáneo. En esta edición, la número 28, tenemos que decir que suceden tiempos muy complejos que nos han impuesto la apropiación de los canales digitales y la transformación de lógicas de exposición y de interacción. Precisamente dentro de ese cambio, ese giro de lógica, se encuentra esta serie de encuentros. Encuentros que se desarrollan, que se conciben dentro del programa público y que son una forma de actividad seriada en la que se va a abordar de diferentes maneras a los artistas, a sus producciones y a las obras que conforman esta edición. Hoy seguimos con una nueva edición de los diálogos horizontales. Estos se plantean, como hemos dicho en ocasiones anteriores, como conversaciones directas entre artistas y curadores, artistas y artistas, con el objetivo de proveer de un canal de comunicación directo y alternativas de conexiones con colegas y otros actores del panorama cultural. Metodológicamente, como una manera también de poder realizar este tipo de actividades, hemos agrupado las diversas temáticas que trabajan los artistas en 5 grupos o bloques categóricos que son importantes, aunque la producción de los artistas no se limite a estas áreas que tienen que ver con las identidades disidentes, con el cuerpo, con las políticas de género, con el deseo, con lo autobiográfico, con la educación, la pedagogía y la relación que tienen con la producción de sentido relacionada al arte contemporáneo, con las revisiones de la historia, ya sean las historias individuales o las colectivas, y con la racialización y antirracismo. Todas estas temáticas muy pertinentes en este momento. Hoy, para seguir con esta serie, contamos con la presencia de la colectiva Juana, sino su hermana, que es una colectiva compuesta por 4 mujeres, por María José García, Isis Martínez, Vilma Cabrera Pimentel y Lorena Espinosa, que a través de diversas disciplinas artísticas, pero en especial la fotografía, trabajan temas relacionados con los cuerpos femeninos, a través de un lenguaje contemporáneo, pero también a través de la construcción de ese propio lenguaje. Para el concurso, la colectiva presenta un proyecto fotográfico que se titula Letanías, que es la continuación de un proceso que ya habían iniciado y que reflexiona sobre algunos elementos que tienen que ver con el cuerpo femenino, pero también tiene que ver con ciertas cosmovisiones y particularmente con las vírgenes católicas, personajes que están interpretados obviamente por ellas mismas, ¿quién más? Y que combinan la devoción religiosa católica con la cosmogonía de la religiosidad popular y todas las barbaridades que hay en el intersticio de todo eso. Joel Bordas también nos acompaña, que es un artista visual que por medio de su trabajo ha sabido representar un mundo incluyente, ecológico, armonioso, que en muchas ocasiones se contrasta con uno caótico, sin vida orgánica, de concreto. Esta es nuestra segunda ocasión trabajando juntos, lo cual me llena de alegría, porque su práctica se encuentra vinculada a las experiencias de su entorno, y sobre todo a las experiencias de algún modo autobiográficas. Su obra seleccionada en este 28 concurso de arte Eduardo León Jiménez tiene por título Tela de Juicio y utiliza una retórica visual de lo poderoso, lo majestuoso, lo sublime, en la representación de un hombre contemporáneo que redefine la masculinidad, la heroicidad y las posiciones en este momento. Es importante tener estas dos visiones y tan importante como eso también es tener
a un interlocutor como Miguel López. Me recuerdo hoy de unos años atrás, cuando en una Lima nocturna, mi gran amiga María Inés Rodríguez me dijo que tenía que conocer a un fenómeno de la naturaleza. Tenía que ir a conocer a Miguel López, que ella no sabía cómo yo iba a conocer a Miguel López, pero yo tenía que hacerlo. Y lo hice. Y creo que es una de las... María Inés me ha enseñado mucho en la vida, pero de sus grandes legados en mi existencia reside en conocer a Miguel y llamarlo mi amigo. Él es escritor, investigador, fue codirector y curador en jefe de Teorética en Costa Rica. Su trabajo investiga las dinámicas colaborativas y las rearticulaciones feministas del arte y la cultura de décadas recientes. Sus textos han sido publicados en numerosas publicaciones, entre las que se encuentra el eFlux Journal, Ramona, Art in America Journal, y muchos otros. Ha sido curador de diversas exposiciones. Quiero decir que tuvimos a principio del 2020, cuando no sabíamos que el mundo nos iba a cerrar las posibilidades de encuentro, la posibilidad de estar juntos en una exposición curada por él de Cecilia Vicuña, que me permitió reencontrar partes de mi propia biografía que creía perdidas, o que había una amnesia selectiva que me había hecho olvidar. A través de Miguel, como interlocutor de Cecilia Vicuña, pude ver eh, muchas posibilidades expresivas del pasado que hoy se convierte en presente. Miguel es una persona multifacética. En el 2016 le fue otorgado el Independent Bishop Curatorial Award, que otorga cada 2 años el Independent Curator International en Nueva York. Aparte de eso, es una persona que cuenta con todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, y nos sentimos muy honrados de tenerlo como interlocutor esta noche. El micrófono es vuestro. Muchísimas gracias, Sara, por esta tan generosa presentación. Es para mí un placer y un honor estar con ustedes esta tarde, noche. Llevo a República Dominicana en el corazón, lo he podido visitar tantas veces, y yo creo que dentro de todas las dificultades y todo el dolor asociado a la pandemia, es, digamos, reconfortante al menos, ¿no? Que se hayan abierto oportunidades de intercambio y conversación, que justamente nos permiten cruzar las fronteras, ¿no? Y bueno, el año pasado estuve también con varios artistas justamente del concurso de arte de Eduardo León Jiménez, compartiendo, pensando, intercambiando. Así que bueno, es para mí un placer nuevamente acompañarles y además poder aprender, que es algo para mí fundamental, poder aprender el trabajo que están haciendo. Así que nuevamente muchas gracias y bienvenidas todas a Diálogos Horizontales. Estamos, como dijo Sara, con Juana Isidro Romana y con Joel Bordas. Cada una va a presentar por un lapso de 12 minutos, 15 minutos máximo, algunas ideas, sus procesos, y a partir de ello vamos a poder conversar. Así que para no alargarlo demasiado, le doy el paso a Joel. Hola, buenas noches. Bien, con las imágenes, si pueden ponerlas, que creo que puedo hablar mejor y hacerse visible, ¿no? A través de las imágenes, lo que pretendo, ¿no? Mostrar. Ok, José. Imágenes. Pero bueno, para ir hablando de quizá la pieza que, si tienen las imágenes de la pieza del concurso, para empezar por esas, que se llama Tela de Juicio. Esta pieza yo abordo de una manera autobiográfica la masculinidad, básicamente una masculinidad proyectada de una manera utilizando el símbolo del poder, utilizando... ok, claro, aquí está la imagen, un poco más fácil, ¿no? Hablar de ella. Bueno, esta pieza realmente
es una instalación para mí, es más que pinturas. Creo que estoy más en el aspecto de contar una historia a través de estas piezas, que el material es muy importante, que viene siendo un lino de trajes de coser, no es un lino de pintar, es un lino de vestir, ¿verdad? De hacer trajes elegantes, y son piezas verticales, altas, que me interesaba un poco jugar con ese elemento de lo vertical, lo alto, lo hegemónico, el poderío, el CEO de repente, ¿no? Que es el hombre más exitoso ahora mismo podríamos decir, en la sociedad, ¿no? Como está construida hoy en día dentro del capitalismo y todo. Entonces, lo que utilizo en esta pieza, o sea, como imagen, son las poses que Jacques-Louis David pintó de Napoleón. Aquí Napoleón con el cetro, ¿verdad? Pero entonces el cetro se convierte ahora en escoba y en suape. Tratando un poco de jugar con la idea de que ese concepto de masculinidad siempre está conectado como con poder, con fuerza, pero de repente entrar en el aspecto íntimo de que supuestamente es el espacio femenino, que es la casa, hacer ese quehacer femenino que incluso aún, según Connell, en masculinidad es permitido, o sea, se puede presentar eso y aún sigue siendo como que no muy mal visto, aunque depende culturalmente. Creo que sí, que hay que en culturas como la nuestra sí es algo muy grave esto, ¿no? De el hombre no va a fregar, el hombre no va a trapear. Y yo ¿por qué escojo hablar de esto? Porque creo que mucha de mi identidad como masculino se ha visto muy afectado en el tiempo con esas representaciones muy anticuadas, que funcionan como casi camisa de fuerza para hacer una masculinidad que está muy arraigada al poder, al alfa, a esas cuestiones del masculino. Entonces aquí lo que pretendo es usar un poco la imagen de esos quehaceres diarios de la casa, usado de manera, o sea, haciendo las poses de David, o sea, como David pintó a Napoleón. Y de nuevo, la pieza, esa instalación pretende, ¿no? Hablar con la tela, ese juego visual entre yo proyectarme encima de una tela que está supuesta a ser una pieza, o sea, un material no para pintar, sino para hacer trajes. Y creo que ahí es donde hay una conexión, ¿no? De esa parte. Sí, las próximas imágenes, si pueden mostrarlas. Sí. Ok, bueno, con lo que llega las imágenes. Ok. Como hablar un poco de mí, ¿no? Porque pensaba que, o sea, me gustan las preguntas a veces para como poder elaborar algo, ¿no? Pero bueno, ya que me han soltado aquí, haré lo mejor posible, ¿verdad? Pero yo creo que mi posición como artista muchas veces uso elementos cotidianos que represento, que reinterpreto, que reacomodo para hablar. Y siempre mi tema ha sido como el poder que antes lo ubicaba simplemente como un poco fuera de la masculinidad, porque también lo veía como esa sección o sea, ese dinamismo de el hombre y el territorio, el ecocidio, el poder aquí representado como una Homer. Homer porque es un vehículo de guerra, de petróleo, y entonces aquí hay siempre utilizando como los símbolos que para mí representan
que sí, que se vuelven ya íconos del poder, como que me gustan jugar con ellos y ponerlos ya aquí en una era casi posapocalíptica, que eso me parece muy interesante del medio que utilizo en la pintura, que me permite hacer ese tipo de uniones de imágenes que quizás no necesariamente sean tan fácil unir, y eso creo que la pintura siempre me ha ayudado a lograr como ese esa nueva imagen creada desde la recopilación o la unión de varias cosas, y creo que me permite mucho mostrar. Entonces la pintura en mí siempre, creo que es una de las que casi siempre inician las series, pero luego entonces se van, quizás caen en transformarse en instalación o de repente algunas otras cuestiones artísticas. Y bueno, a raíz del 2000, de haber concursado con la pieza anterior, que estaba en el concurso 24 de Eduardo León Jiménez, me gané una residencia para ir a Argentina, y allá empecé a jugar un poco con la idea de que mi trabajo se volviera un poco más procesual, y me interesaba mucho que, bueno, en ese momento estaba leyendo mucho a la arqueología del conocimiento, y me parecía muy interesante esto de que el verbo se vuelve como algo que, o sea, se vuelve sólido, o sea, lo que uno proyecta y se va armando y se va concretizando o se va perpetuando, vamos a decir, en el tiempo. Y por eso entonces estas piezas son de un proceso sí mismo accidental, donde se arman desde un no control en el pigmento, en este caso es la instalación que salió de esas piezas, que era en concreto, pero primero tiene una base de metal adentro, donde entonces yo empecé a ponerle el concreto a que cayera, a que se volviera como una isla más o menos flotante. Ella tiene musgo, ¿verdad? Crecido, y tenía un sistema de agua conectado con un panel solar que se hizo como con materiales reciclados también. Pero la idea con esta pieza era como que aislar los elementos y dejar que fuera algo causal que lo hiciera, pero igual como que ese juego de controlar esto causal, ahí es donde yo quizá lo conecto con esta idea de que pudiéramos ser como una perpetuación de una idea anticuada que se sigue proyectando y se sigue proyectando en cuanto a el poder, el terreno, la separación. Por eso estas islas flotan, están separadas del aire, están o sea, separadas de cualquier otro espacio. En la pintura un espacio negro, aquí el espacio vacío, colgado. Y entonces esa pieza es posterior a la anterior, pero igual creo que hablo de delimitación, de territorio, de poder, de incluso entonces como la intervención de la mano, del control entonces de mi ecosistema, jugando un poco ya con esa idea de que el proceso fuera parte de la obra en este caso. Luego, en 2013-14, en la Bienal de Museo de Arte Moderno, hago una pieza que tiene mucho que ver, incluso esto es antes que la instalación que acabamos de ver, parece que el orden se brincó, pero no importa, pero esta pieza va antes que la isla, ¿verdad? Esta yo la hago entre el concurso anterior y el irme a Argentina y crear esa nueva serie. Esta me interesaba mucho registrar en un momento en que se estaba hablando mucho del 4%, de la educación, se estaba hablando mucho de que había un concurso de un pupitre y que ese pupitre costaba muchísimo dinero, el que ganara el diseño. Entonces, como que había una preocupación más por la forma en esto de la educación que el contenido. Entonces yo por eso juego con estas maderas encontradas y hago un pupitre de cualquier madera que encuentro y en las bocinas lo que hice fue esa tabla y las bocinas, o sea, explico. Dividí este trabajo como en dos tipos de registros, el corazón de un niño
y el cerebro de un niño, ¿no? ¿Dónde están esas dos cosas? El corazón del niño lo pedía que me cantaran una canción y yo los grababa. Que incluso hay unos ejemplos ahí de las canciones que salían y hay un video ahí muy, muy interesante que lo van a poner. Y la parte mental era entonces ver los dibujos que hacían. Y ahí es donde yo empiezo como a tener una relación ya con la ideología de género, cómo se es proyectada en la música que cantan. Y entonces aquí empiezo yo un poco a entrarme más como en cruzar desde el poder a esto ya de, bueno, realmente el género, cómo se portray, cómo se muestra, ¿verdad? Ahí empieza creo que mi cruce un poco a entender esa parte del poder, la masculinidad, cómo se sitúa el género en la música, pero no como crítica hacia la música urbana, que fue lo que quizás terminaron cantando los niños, pero es más, o sea, porque obviamente la música urbana no es la culpable de nada, o sea, simplemente es una reflexión, es un registro, ¿no? De la sociedad. La gente simplemente expresa los deseos que están siendo, la maquinaria de deseo que nos hace a nosotros constantemente tener una búsqueda hacia un sentido en la vida. Y entonces, de nuevo, los niños cantan una música urbana, pero nunca le dije que cantaran algo específico, sino que eso fue lo que salió. Entonces, esa pieza me parece muy interesante porque es ese registro muy puro de los niños, sin intervención alguna. Yo no hice nada en esa pieza, simplemente puse esta tabla, ahí hay pistolas dibujadas, carros dibujados, como que el imaginario que se van creando los adolescentes, ¿no? Eran 12, 11 años por ahí. Eso me parece interesante como que marcar en esa pieza. Gracias, Joel. Pasamos entonces a Juana y si no su hermana. A ver si intentamos ajustarnos a los 15 minutos para poder conversar. Bueno, hola, buenas noches. Primero que nada queremos agradecerle al Centro León por permitirnos participar en este diálogo horizontal y muy especialmente a Miguel por acompañarnos esta noche. Cuando decidimos organizarnos como una colectiva, estábamos muy seguras de que debía ser un trabajo fruto del aporte de cada una, de nuestras experiencias, conocimientos, puesta en escena, de manera que el resultado sería una amalgama del esfuerzo en conjunto. Entonces comenzamos a pensar cuál sería el nombre más sensato para nuestra colectiva y se nos ocurrió pensar en que en la República Dominicana utilizamos mucho una frase de cuando no se quiere identificar a la persona que ha realizado un acto de cualquier tipo, entonces se dice que eso fue Juana o si no su hermana. Entonces entendimos que lo más sensato era utilizar esa frase y modificarla un poco a Juana y si no su hermana, porque entendemos que se acerca mucho al sentimiento, a la visión que nosotras tenemos como colectivo. Lorena. Somos un colectivo que se creó hace unos 4 años. Empezamos a trabajar en conjunto más o menos como en 2017. Formalmente nos pusimos a trabajar juntas para la Bienal Nacional del 2017, que todavía no sabemos cuándo será, pero ese fue como nuestro primer trabajo en conjunto. Así es, fue nuestro primer trabajo para la Bienal, pero antes que nada queríamos decir que nuestro trabajo es de reflexionar sobre el feminismo y las situaciones de desequilibrio e inequidad que se dan en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Entonces, bueno, estas imágenes que están viendo son del trabajo Letanía 1,
que expusimos en el Salón Bienal de Fotoimagen, y fue como vieron anteriormente en la foto anterior, fue una instalación que constaba de 3 fotos, la Virgen del Salario, la Virgen de la Luz y la Virgen de la Corrupción, acompañadas de estas estampitas. Estas estampitas tenían en la parte de delante la foto y atrás tenían la oración, que está en un tono un poco irónico. Luego de esto, esta es la última estampita, la Virgen de la Corrupción, y además esta pieza estaba acompañada de un sonido. Para ambientar a las personas, el sonido era de susurro de rezos. Entonces, esta pieza, como les dije, estaba en Fotoimagen en el 2018. Luego también participamos en el salón, antes, en el 18, con fajadas en Fotoimagen, y en el 17 entregamos un trabajo para la Bienal, como dijo María José, que todavía no sabemos qué va a pasar, pero ahí está nuestra pieza Malas Costumbres. Ahora hablemos de nuestra pieza Letanías 2, la que está en el centro. León Jiménez. Después de que terminamos esa instalación para el primer Salón Bienal de Fotografía, que fue de manera de instalación, nos encontramos con que habíamos hecho un grandísimo trabajo. Teníamos muchas vírgenes, muchas vírgenes. Comenzamos a seguir investigando los problemas que a nosotros nos preocupan. Nos preocupa que la mujer, en este caso, la preocupación que abordamos en este trabajo, es que la mujer en el imaginario católico es una figura sin poder. Cuando se le reza, no se le reza para que te cumpla lo que tú le estás pidiendo, sino para que interceda ante Dios, que Dios es el que te cumple. Nosotros quisimos darle una vuelta a esto, quisimos empoderar a la mujer, donde la mujer es realmente nuestro objeto, nuestro fin, y nosotras mismas adoptamos el papel de la Virgen, pero no una Virgen ni virginal, ni hermosa, ni entronizada, ni arriba de un pedestal, ni con corona de oro. No, son unas vírgenes muy cercanas, son unas vírgenes como de andar por casa, es una virgen vestida de forma normal. Utilizamos algunos símbolos icónicos para denotar que es una virgen, pero sería una virgen con la que tú te podrías encontrar en la calle y simplemente decir, ay, virgen, ahora que estás aquí, mira, yo necesito una casita, tú me podrías ayudar con mi casita. Es decir, es algo como más horizontal, como estos diálogos. Son unas vírgenes mucho más horizontales. Bueno, y una cosa también muy importante a la cual nosotras ya como proyecto, ¿no?, le dimos su preponderancia, fue a todo el tema de la expresión a través de estas representaciones de las vírgenes. También nos ha servido de denuncia de la situación, de la condición socioeconómica del país. Quiere decir, ¿a qué se le reza a la Virgen? Pues se le reza para tener una casita, para irme en un viaje de Yola para Puerto Rico para poder mejorar mi condición, les rezo para que tenga luz porque en el país no hay luz, etcétera, etcétera. O sea que también aprovechamos, ¿no?, la representación de las vírgenes también como un territorio de denuncia. Y eso también fue como una parte muy importante. En este caso, nosotros presentamos 3 imágenes de gran formato. No sé si se podrían poner ahora lo que está en sala, que son 3 imágenes en gran formato, donde hay una Virgen de la Yola, una Virgen de la Vivienda y una Virgen de la Paca. Con estas vírgenes nosotros buscamos una intención muy específica. Con la Virgen de la Paca, que le hemos puesto abajo un textito que dice Reina Divina del inalcanzable glamour, hacemos referencia a esa necesidad por la banalidad. Esta es una de las piezas que está en la sala.
y la hicimos en el mar con una doble intención del sentido de paca, que no sé si en otros países es así, pero aquí paca se le llama también a la droga. La siguiente imagen es la Virgen de la Vivienda. Es una imagen que tiene abajo un textito que dice: Madre prudentísima de la infinita hipoteca. Esta otra, que es la Virgen de la Yola, es la Santa Madre de los viajes desesperados. Con estas tres imágenes puestas, las dos que están en agua, que están afuera, una en cada extremo, y en el centro la Virgen de la Vivienda, queríamos hacer alusión a nuestra insularidad, a esta idea de la que no nos podemos deshacer de que somos una isla. Es tierra rodeada de mar. Esas otras imágenes que se veían ahí son, esta es la Virgen de la Vivienda. Esas otras imágenes que se veían ahí son otras vírgenes que hemos hecho, porque hemos hecho muchísimas vírgenes, pero son unas vírgenes un poco más informales que nosotros estamos utilizando para invitar al público que visite la página y hagan sus propias imágenes, como esa Virgen de la Luz que vieron, esa Virgen en la guagua. Son simplemente ideas para que animar como parte de la mediación, para que las represente cada quien como quiera. Esas son las imágenes tal y como se ven en sala. Las dos en el mar y la de tierra en el centro. Si tienes alguna pregunta, Miguel. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Juana y si no su hermana y Joel, por sus presentaciones. Me encanta. Creo que hay además un diálogo muy especial, porque en ambos proyectos lo que hay es una puesta en escena, ¿no? Y justamente la fotografía como herramienta que permite construir un repertorio distinto para comprender los cuerpos y la potencia política de los cuerpos, ¿no? Yo creo que eso es algo bien poderoso en ambos casos. Creo que en el caso de Joel es muy significativo cómo hay esta exploración de la masculinidad, lo cual me parece además muy importante, porque creo que en general los hombres parecen muy preocupados en decir a las mujeres cómo deben o lo que deben o no deben hacer, pero hay muy poco espacio de los cuerpos masculinos para repensar su propio lugar, y como esa matriz masculina en realidad es justamente lo que ejerce violencia constantemente, ¿no? Y yo creo que lo que hay en esta puesta en escena, en las fotos de Joel, tiene que ver justamente con, por un lado, cómo esa masculinidad hegemónica necesita constantemente reafirmarse a sí misma y reforzar ese sentido de superioridad frente al peligro, ¿no?, de caer en prácticas o comportamientos entendidos como poco masculinos, ¿no? Yo creo que en ese ejercicio de Joel, justamente de traficar con el heroísmo napoleónico casi, ¿no?, pero asociado a otro tipo de acciones, de espacios, de elementos, lo que hay es justamente pues una suerte de ejercicio pues como de dinamitar, ¿no?, las expectativas de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Porque es, en general, creo que, creo que todos aquellos que hemos sido socializados como hombres hemos sentido como hay una especie de virilidad bajo sospecha todo el tiempo, ¿no? Y estamos... Y eso es muy fuerte hasta que uno es consciente de eso, ¿no? Que esa virilidad está constantemente bajo sospecha y que más bien necesita la violencia, la agresión, para justificar su masculinidad, ¿no? Yo creo que ahí justamente la fotografía es lo que permite poner en evidencia, ¿no?, ello, ¿no? Y creo que funciona bien. Y me parece que eso es muy similar a lo que están haciendo ustedes, Juana y si no su hermana, porque también es muy importante pensar cómo digamos, la representación religiosa forma parte también de todo un repertorio teatral muy importante que modela el comportamiento, ¿no?, que tiene un impacto público fundamental, ¿no? Y que es muy sutil, que está constantemente diciéndonos qué podemos hacer y qué no, ¿no? Qué es obsceno
que es correcto, ¿no? Hay una serie de situaciones bien complejas, ¿no? Y lo que ustedes hacen es justamente reclamar ese espacio religioso como un lugar que se puede convertir en un lugar de contraeducación feminista, ¿no? Me encanta además que las vírgenes ocupen el espacio público, creo que es algo fundamental, ¿no? Sacar, digamos, la Virgen de la iglesia, subvertirla, ¿no? Y ocupar la calle y que ese sea el lugar en el cual se le está registrando, ¿no? Y creo que también incluso leo ahí como la invitación abierta, ¿no? De que cada una cree su propia imagen, su propia diosa, su propia imagen, ¿sabes? Como religiosa a la cual puedes rezarle. Ahora que Sara hablaba de Cecilia Vicuña, ella en los 70s pintó una especie de diosa de la menstruación, por ejemplo, ¿no? Una diosa Pachamama, ¿no? Andina, a la cual pues las mujeres puedan pues rezarle cada vez que llega su menstruación. Y hay ese ejercicio, digamos, también de reclamar una religiosidad pagana, una religiosidad no oficial, una religiosidad cotidiana. Por eso me encanta que ustedes hayan hablado también de que ustedes ocupan ese lugar y querían imaginar esa Virgen cotidiana, ¿no? Porque justamente, igual que en el caso de la masculinidad, se construyen jerarquías, ¿no? Hay como una serie de lugares de poder, ¿no? Y heroicidades que parecen divorciadas, ¿no? De la realidad inmediata, de lo cotidiano, ¿no? Y yo creo que ahí hay un espacio muy poderoso, muy político que ustedes están ocupando, y me parece fundamental. Así que me encanta, la verdad es que creo que el diálogo es como muy, muy poderoso, ¿no? Quizá en el caso de Juana y si no su hermana, les iba a preguntar por las reacciones, ¿no? Porque también hay, digamos, la Virgen es un lugar pues de disputa y también es muy preciado para ciertos discursos como muy proteccionistas, digamos, por no decir conservadores. Entonces quería preguntarles cómo había sido también su negociación, porque lo que ustedes están haciendo es una negociación pública, ¿no? De qué maneras podemos representar a la Virgen, qué otras formas hay, ¿no? Para enunciar, ¿no? Para sexualizar también, para reclamar como público algo que constantemente quiere ser, pues, confinado al ámbito de lo privado. Entonces quería preguntarles sobre eso, y en el caso de Joel también algo similar, eh, porque sí creo que es fundamental en general, sobre todo en los cuerpos masculinos, poder mirarse críticamente, poder hacer un ejercicio casi de radiografía, ¿no? Quería preguntarte cómo habías sentido tú, digamos, si las obras mismas habían permitido abrir un espacio de conversación entre hombres, porque creo que eso es un espacio fundamental, ¿no? Que entre los propios hombres puedan decirse, realmente hay actitudes, comportamientos, una matriz de violencia que está normalizada y que sigue pasando porque los hombres normalizan esa violencia, ¿no? Entonces, al menos que los propios cuerpos considerados masculinos no digan y no normalicen, no naturalicen esa violencia, realmente las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces quería preguntarte, digamos, en tu caso, si el proyecto, si las pinturas y las imágenes permitían o habían permitido también ese espacio de conversación entre cuerpos masculinos, digamos, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién va? ¿Joel? ¿O nosotras? Bueno, la primera pregunta fue de ustedes, pero igual, como bien. Denle ustedes, ¿no? Adelante. Ya. Pues estas son unas vírgenes que interpelan a quien las está mirando, porque no son la deidad o la virgen normal. Ha habido reacciones, tanto positivas como negativas, como en todo, pero también ha habido mucho apoyo. O sea, la gente nos ha dicho, qué bien, o sea, que estén mostrando otro tipo de acercamiento. Lo que nosotros queremos es, en todo caso, que ese poder que la gente le da a las vírgenes para pedir algo, lo asuman personalmente, que no cedan el poder, las personas no cedan el poder a un tercero para que le resuelva la vida, sino que asuma su problemática, su necesidad en sus manos y la resuelva.
las religiones han sido muy desmovilizadoras en cuanto a los derechos de las personas. Entonces, la idea es esa, decirle, no, tú tienes el poder, tú mujer, puedes hacerlo, puedes emprender la lucha para conseguir tu casa, para conseguir lo que tú desees. No esperes que un tercero lo cumpla o te lo dé, porque no va a pasar. Entonces, la conversación de las vírgenes ha sido hasta el momento sumamente interesante, tanto en positivo como en negativo. No ha habido una reacción muy virulenta hacia la obra, y esperemos que no sea así, sino que ayude a tener otra mirada respecto al poder que nosotros como mujeres, en este caso mujeres, o como hombres, ceden, sino que lo tomen en sus manos. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que ahí hay un potencial importante que es, yo diría, casi reconciliador, ¿no? Es decir, cómo poder, por un lado, conectar la fe, ¿no? La posibilidad de creer espiritualmente, religiosamente, con representaciones que justamente movilicen, ¿no? Que es algo que tú justamente decías, ¿no? Que puedan cambiar un poco la dirección de la conversación y que además permitan que las personas puedan crear sus propias representaciones y sus propios símbolos. Y yo creo que eso es una invitación abierta que me parece muy importante porque justamente permite activar preguntas nuevas, ¿no? Permite pensar, y esto lo digo también porque a veces desde el activismo también se piensa mucho como tomar una posición antirreligiosa, ¿no? Pero en realidad, digamos, la religiosidad es parte, está tan entramada en la vida, en la vida social, que verla antagónicamente no funciona, ¿no? Más bien, justamente de lo que se trata es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no? Cómo se pueden encontrar espacios de reconciliación, de encuentro, ¿no? De imaginar posibilidades que son preguntas. Finalmente, todas las variantes de las vírgenes que ustedes colocan, que comparten, son preguntas, son preguntas asociadas a asuntos que definen, ¿no? El espacio social, el espacio común. Entonces creo que vírgenes que nos recuerdan nuestra realidad, vírgenes que nos recuerdan las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Vírgenes que nos además exigen como ciudadanos comprometernos a transformar el espacio en el cual vivimos, son justamente pues vírgenes necesarias, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Sí, Lorena. Pero también es importante que estas vírgenes no son unas vírgenes jovencitas, sino son vírgenes de mediana edad, que no tienen no cumplen con la figura, con la estética predominante. Entonces, se pueden identificar muchas más personas. Las vírgenes no tienen que ser así, rompiendo esta imposición en cuanto al cuerpo de la mujer. O sea, también es romper eso y mostrar cuerpos reales. Eso. Bueno, en mi caso es raro porque la mayoría de las reacciones han venido desde la mujer o desde los demás géneros, ¿verdad? Entonces, con el hombre creo que hay una cuestión social todavía de no mostrar vulnerabilidad, y cada vez que me preguntaban por qué esta pieza, querían situarlo incluso si fue por la pandemia, como que fue una causa necesaria que yo me vi afrontando por este problema social, pero yo esa pieza la mandé mucho antes de la pandemia, o sea, no tenía nada que ver o sea, fue casi premonicioso, ¿verdad? Dentro de los problemas que se iban a dar del hombre. Sí ha habido, claro, con personas que he ido al centro cuando he publicado las imágenes, pero esta pieza, creo que lo que me ha despertado a mí más es cómo yo ahora estoy repensando la pieza para irse más a un espacio ya
de interacción, de diálogo más con el efecto masculino, quizá no entrar mucho en el activismo, porque a mí como que no se me da muy bien eso, yo soy medio, como que más como prefiero armar algo que te ponga a pensar y luego, bueno, eso del activismo vamos a ver cómo eso viene, pero sí me está como llamando a cruzar, a tener que interactuar con el hombre, porque el mostrar vulnerabilidad es imposible en el hombre, ¿no? En el macho. Y lo que sí también me he topado con muchísimas organizaciones que están trabajando las masculinidades, he participado en paneles y cosas como que un poco en esa hora de formación para ver hacia dónde eso recae, pero de verdad las reacciones mayores fueron de mujeres, homosexuales, todos, lesbianas, todos, o sea, y los hombres, 2 o 3 hombres me abordaron el tema como que les interesaba, tú sabes, como hablar de esto. Eso fue mi caso. Sí, creo que es muy interesante también cómo cuando se habla de masculinidad, y creo que en tus fotos eso también queda sugerido, ¿no? Es decir, la masculinidad no como algo que se posee, sino como algo que se ejerce, ¿no? Entonces, tú eres más o menos masculino en función de que ejerzas el dominio, ¿no? Ejerzas el poder. Y si no lo estás ejerciendo, pues hay una falla, ¿no? En esa masculinidad. Y por eso es que, digamos, este encuentro entre situaciones, ¿no? Entre la posición y los objetos, por ejemplo, señala esa situación, ¿no? Y yo creo que eso es bien, sí. Lo que incluso me pareció muy curioso, como esta representación del hombre, ya cuando Jacques-Louis David, que era el neoclásico en su máximo esplendor, ¿verdad? Y es cuando justamente se separa el efebo, ¿no? Y el masculino estoico, varonil, fuerte, heroico, versus este otro que es como que visto como que no sirve para la sociedad, no tiene como que no cumple con las normas, entonces ahí es donde se rompe en imagen, ¿no? Por eso también escojo ese momento histórico del neoclásico para como que hacer esa mala representación que hay desde atrás, ¿no? Perpetuado en el tiempo, y donde entonces el efebo es algo ya que no funciona, ya tú no eres hombre incompleto, o sea, te falta, y creo que ahí hay una que todavía lo seguimos viviendo, ¿no? El hombre que no cumple con un estándar o con simplemente, como dice, ¿no? Ejercer la fuerza, o sea, hasta la pausa, el miedo, eso es imposible en el hombre, no sé, o sea, la vulnerabilidad es imposible, como que yo lo pienso, ¿no? Con el hombre macho. Yo creo que ahí, claro, ahí también está como la posibilidad incluso de pensar cómo deshacer la masculinidad, ¿no? Es algo que yo también me pregunto todo el tiempo, cómo dejar de ser hombre de la manera en la cual han modelado, ¿no? La idea de lo masculino, ¿no? Y eso es algo que también se puede hacer. Creo que, digamos, dentro de tu campo de exploración hay una serie de posibilidades que tienen que ver sobre cómo se puede deshacer la masculinidad. Y la puesta en escena permite eso, ¿no? Y creo que en el caso también de las vírgenes hay algo también de eso muy presente, ¿no? Y por eso lo que comentaba Lorena al final me parece fundamental también, ¿no? Porque justamente está intentando deshacer los estereotipos, ¿no? Porque además si uno ve incluso la historia de las llamadas vírgenes, en gran medida las vírgenes católicas, cristianas, digamos, muchas de ellas han pasado por un proceso de blanqueamiento colonial, ¿no? Es decir, yo pienso, por ejemplo, en la primera Virgen de América, ¿no? Que es la Santa Rosa en el siglo XVI, que era pues una mujer mestiza, pero que a lo largo del tiempo ha sido blanqueada, ¿no? Y justamente la creación de estas vírgenes, al menos en ese momento, la primera Santa América, pues sirvió justamente como una manera de la Iglesia de proclamar el éxito de su proceso evangelizatorio, pero sí hay una cuestión ahí colonial
racial, ¿no? de paradigma corporal que está muy presente y que tiene una fuerza y que, ¿no? que modela el espacio común, ¿no? Que es fundamental y que creo que ustedes también están atendiendo y deshaciendo. Y también pensaba que hay toda una genealogía muy rica de vírgenes desde el feminismo latinoamericano, que igual también podrían como conectar, o sea, se me ocurren cantidad desde Mónica Mayer, una mexicana, artista mexicana feminista maravillosa, haciendo vírgenes de Guadalupe feministas en los años 70, hasta a artistas travestis como Giuseppe Campuzano travestiéndose como la Virgen Dolorosa en la playa en Lima. Y ahí pues hay una serie, también un reclamo de un tipo de religiosidad apócrifa, no reconocida, como clandestina, popular, ¿no? Que es importante y que esa genealogía es como muy rica porque realmente construye comunidad de otro modo, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia de este tipo de representaciones, ¿no? ¿Qué tipo de comunidad está construyendo? ¿No? ¿Qué tipo de afectos está generando? ¿Qué tipo de energías activa, ¿no? Bueno, precisamente en ese orden, y me voy a permitir tomar la palabra ahora, no puedo evitar pensar en Giuseppe Campuzano en sus apariciones que conocí gracias a ti. Precisamente es en este contexto, y de hecho le había hablado a las Juanas en relación a esto. Voy a pasar algunas preguntas de que están en YouTube, en Instagram y en Facebook, varias preguntas y varios comentarios. Como siempre, agradecemos muchísimo a las personas como Hernán Espinal Álvarez, que siempre desde Estero Hondo nos está viendo. Gracias, Hernán, porque hace una observación sumamente interesante más adelante. Dice Edgar Hernán Espinal Álvarez, que le agradaría que después que pase todo el ambiente y disfrute del maravilloso concurso y conversatorios enriquecedores, que son valores agregados y conocimientos para todos, que se realice, aunque sea un día de post-concurso, diálogos sobre los aspectos semiológicos que manejan los artistas visuales con sus códigos estructurales y los que han tomado en cuenta para llevar sus mensajes al espectador, haciéndole saber lo que estamos de este lado, somos los que degustamos de la propuesta de arte. Eso es muy interesante, lo vamos a tomar en cuenta, pero en cuanto a las preguntas, a los comentarios, perdónenme, nos manda saludos Raquel Payamonsky, Guadalupe Casas Novas y muchas personas que le agradecemos. Hay comentarios muy interesantes. Marisol Peña nos comenta que desde su comentario hacia la obra de la colectiva Juana Encino, su hermana, es que son ideas que parten desde el ateo, lo cual puede ser, no sé si tienen algún comentario sobre eso. No parten del ateísmo, como dice ella, ¿no? Punto de vista ateísta. En el grupo hay personas de diferentes creencias. Hay una persona en específico del grupo que es muy creyente, que es una persona que practica la religión católica, que está bautizada y la practica, que no se ha sentido ofendida en ningún momento y que ha sido parte de la creación de estas vírgenes. Es decir, no es un punto de vista ateo, es un punto de vista cercano, un punto de vista empoderado y un punto de vista justo. Ok. No ateo. No, y también, discúlpame, también un punto de vista crítico, porque como indicamos en otro momento, se trata de denuncias, de asuntos que nos duele, que nos duele personalmente, porque sentimos que se plantean muchos maltratos a la colectividad, o sea, al ser humano, en cuanto tiene que ver con una mejoría de su vida. Entonces lo hacemos reclamos a través de las vírgenes. Perfecto. Dice una pregunta aquí que dice una persona que que en la obra de Joel hay una yuxtaposición de elementos que pueden ser disociados, como la pose de la persona y lo que tiene en la mano, que si esa disociación tiene que ver con un planteamiento de nuevos modelos, Joel.
Efectivamente, lo que representa, ¿verdad? Es eso, ¿no? Buscar una nueva masculinidad, pero más por la pregunta que hace o más por la ironía que muestra, más que yo estoy diciendo que estoy representando en sí la nueva masculinidad. O sea, lo que busco con esta imagen es más el cuestionamiento, la imagen que está puesta me haga reflexionar en caso de qué tanto yo estoy arraigado a una idea de hombre, que verme con estas cosas, con pañitos menores, que no soy con elementos de la casa. Entonces, como ya ahí el verlo, que haya un problema en mi percepción, ya es simplemente eso, ¿no? Levantar esa pregunta, ¿no? Ese primer enfoque. Pero no es que esa es la nueva masculinidad, no creo que hemos llegado a la nueva masculinidad, creo que se sigue estructurando, pensando, reevaluando todo, ¿no? Constantemente. O sea que para nada eso sería muy grande sombrero para yo ponerme, ¿no? Daniela Mejía pregunta a las Juanas que si en Letanías hay también una reflexión sobre otros estereotipos, porque mucha de la fotografía que encuentra eco popular en la actualidad apunta a lo estéticamente aceptado o a la pornomiseria. ¿Quién quiere responder eso? Si es que hay que responder. Sí, hay mucho de pornomiseria en la fotografía actual dominicana. Debimos de haberlo superado hace ya un tiempo, pero nos reiteramos en la pornomiseria. Con imágenes muy bonitas, muy bien hechas y muy maravillosas imágenes, pero nos reiteramos en la pornomiseria. Nosotros no queremos hacer pornomiseria. Tratamos de alejarnos lo más posible. Las playas, que son como el paradigma de lo caribeño, están subvertidas, ¿no? Estas no son las postales turísticas típicas del Caribe, de la muchacha en bikini y la piña colada, no, ni la tumbona acostada cogiendo sol. Estas son unas imágenes caribeñas porque no podemos deshacernos de nuestro Caribe, que es parte de nuestra identidad, pero no en el sentido tampoco de miseria, ni es el resort, ni es la miseria. En el caso de la Virgen de la Vivienda, lamentablemente el lugar donde está tomada no es un barrio pobre, pobre, no lo es, no es parte del cinturón de miseria, es un barrio de clase trabajadora. Es una clase que forma más de la mitad de la población dominicana. No es un pueblo, un lugar de casitas hechas de madera. Son casas de cemento a las que aspira más de la mitad de la población dominicana. Muchas gracias a la colectiva Juana Isino, su hermana. Muchas gracias a Joel Bordas por estar esta noche con nosotros. Gracias, Miguel, por tu lucidez y por ser siempre un gran colaborador. Yo quería concluir con una idea que me parece esencial. Las obras de ustedes, al fin y al cabo, son autorretratos. Y precisamente en ese discurso yo quería, y para honrar a Miguel y a la gran artista que es Cecilia Vicuña, terminar leyendo un poema de Cecilia Vicuña hoy, que tiene mucho que ver con todo esto y con lo que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Miguel, gracias, esto es para ti. Bueno, se llama Retrato Físico. Tengo el cráneo en forma de avellana y unas nalgas festivas a la orilla de unos muslos cosquillosos de melón. Tengo rodillas de heliótropo y tobillos de piedra pómez.
cuello de abedul africano, porque aparte de los dientes, no tengo nada blanco, ni la esclerótica de color indefinible. Tengo 20 dedos y no estoy muy segura de poder conservarlos. Siempre están a punto de caerse, aunque los quiero mucho. Después me termino y lo demás lo guardo a la orilla del mar. No soy muy desvergonzada, a decir verdad. Siempre que hay un hoyo me caigo dentro porque no soy precavida ni sospechosa. Muy buenas noches. Y gracias a todos y a todas por estar con nosotros y gracias a todas las personas que nos están viendo por compartir con nosotros el próximo jueves otro diálogo horizontal con los artistas del 28 concurso de arte Eduardo León Jiménez y con la incomparable presencia de Miguel López. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao.